Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Como cada día le tenemos la información más relevante de este momento. Esto no sería posible sin los miembros de producción y de redacción, a quienes agradecemos profundamente su labor. Y como cada día le estaremos entregando hasta donde se encuentre este paquete informativo mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Héctor, siempre es un gusto. Muy buenas tardes, Lucy. Efectivamente, siempre es un placer estar en este espacio para hacer llegar la información a todos los que nos siguen desde su coche, en su casa, en el negocio, que están sintonizando las noticias en este momento. Y pues bueno, recuerden que además justamente de la radio y la televisión también pueden sintonizarnos o vernos completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Tenemos la página web que es el www.sistemamichoacano.tv y también en redes sociales como Facebook y YouTube, donde tenemos el streaming completamente en vivo, pero donde además podemos interactuar recibiendo sus comentarios, sus denuncias, y nosotros aquí en redacción estaremos dando seguimiento, lectura a todo lo que usted nos ha llegado, por supuesto. Lucy, vamos a conocer un adelanto de lo que tendremos este día. Adelante con el adelanto. En el noticiario de hoy le presentamos una investigación especial sobre la labor que realizan los brigadistas forestales en nuestra entidad. ¿Conoce usted la importancia de este trabajo? Aquí se la contamos. Se incrementan los recursos de seguridad para Michoacán con 38 millones de pesos extraordinarios que serán destinados para equipamiento, capacitación, profesionalización y certificación de cuerpos policíacos. ¿Conoce usted los requisitos que los balnearios de la entidad deben cumplir? Las autoridades sanitarias realizan labores de verificación y clausura para aquellos espacios que no cumplan con las normas. Y en la cultura, se inaugurará la exposición gráfica documental sobre derechos humanos que busca reivindicar a las mujeres del Estado. Comenzamos con la información. Arrancamos con la información. Le comparto que dicen que nosotros somos del bosque y no que el bosque es de nosotros. Es por eso que la comunidad de Santa Cruz, Tanaco, también la comunidad de San Francisco, Pichátaro y San Felipe de los Herreros se unen en una firma de convenio con la Comisión Forestal de Michoacán para la preservación de sus bosques en la próxima temporada de incendios. Al respecto, le tenemos un reportaje a cargo de nuestro equipo de investigaciones especiales. Yo me llamo Herculano Tolentino Bravo y me dedico al campo. Me he comprometido a que cuidemos pues del bosque y que no haya incendios. Michoacán hoy en día ocupa el 6º lugar a nivel nacional en número de incendios y el 6º lugar en superficies afectadas, por lo que autoridades estatales y comunidades indígenas regidas por el autogobierno trabajan en el combate a incendios en las zonas boscosas con la conformación de brigadas. En este caso, en la comunidad de Tanaco fue la primera comunidad donde el año pasado realizamos este convenio con resultados muy importantes, porque gracias a esa decisión de la comunidad y al apoyo que la Comisión Forestal hizo para la integración de la brigada comunitaria, prácticamente en esta comunidad no se presentaron incendios en el ciclo pasado. El costo para la integración de las brigadas es alto, pero esto no ha sido impedimento para que las comunidades indígenas, de la mano con la Comisión Forestal del Estado, cuide y proteja las tierras purépechas. Bueno, cada brigada tiene un costo aproximadamente de 300,000 pesos, de los cuales una parte la pone la comisión y la otra parte la pone la comunidad al 50%. Pero resulta que en los casos de las comunidades ellas han puesto un poco más, con la idea de que sus brigadistas sean bien remunerados y que el trabajo que están desempeñando, que es un
una actividad de alto riesgo, sea reconocido por lo menos con una remuneración aceptable. Pero, ¿qué representa el cuidado de los bosques para las comunidades indígenas michoacanas? Bueno, para nosotros es muy importante porque año con año, entre las fechas de marzo y mayo, tenemos bastantes incendios. Afortunadamente, pues son incendios pequeños, pero aún así afectan pues a nuestros bosques cercanos a los manantiales, entonces siempre tenemos que estar al cuidado de todo. Para San Felipe representa vida, cuestión del cuidado, el manejo que queremos impulsar a la conservación de especies y conservación ahora sí que la diversidad de especies que hay. Día a día, en la temporada de incendios, portan sus camisas especiales que les ayudan a protegerse del fuego, sus cascos y sus lentes que resguardan su cabeza y sus ojos de ramas y piedras. Con palas y picos, arriesgan su vida por salvar lo que para ellos es vida. Y es así como conforman un equipo de héroes. Hemos tratado de inculcarle a los brigadistas que como prioridad principal es la seguridad de su persona, ¿sí? Porque en esta actividad de incendios forestales se corre el riesgo de perder la vida. El riesgo principal es porque se combate el fuego de manera directa e indirecta. ¿Sí? Ahora con el cambio climático tenemos incendios muy fuertes, las temperaturas son muy altas y esto hace insoportable el que ellos se puedan acercar al fuego. Los retos son grandes, no solo para los comuneros, sino también para las autoridades. El interés, el esfuerzo y el tiempo invertido no son suficientes para cuidar y proteger las áreas de pino. Hicimos presupuesto para integrar 72 brigadas y ya esa demanda ya fue rebasada. Tenemos alrededor de 18 solicitudes más entre municipios y comunidades que desean integrar sus brigadas, pero bueno, haremos lo posible para satisfacer este interés y pues tocaremos puertas para ver de dónde sacamos más recursos con la finalidad de que este interés no quede ignorado. En un incendio sin explicación, hay un silencio del tamaño del cielo. En las comunidades originarias dicen que sus antepasados pasean por las llanuras y bosques de las tierras purépechas, que hoy en día luchan por proteger y conservar. Sabemos que nosotros somos del bosque, no los bosques de nosotros. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, excelente reportaje presentados por nuestros compañeros. Es importante reconocer la labor que realizan todos esos brigadistas que se dedican a combatir, son combatientes de incendios y que en Michoacán, sobre todo en épocas de sequías, pues se incrementan de manera considerable. Unas, pues de manera obvia, relacionada con la falta de agua por lluvias, por ejemplo, lo que esto genera que las condiciones sean propicias para que cualquier factor pues traiga estos incendios. Y la otra provocada directamente por el ser humano, que de manera inconsciente busca acelerar el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, aspectos que no están permitidos en ciertas áreas boscosas. Así es de que hay que reconocer este trabajo que realizan los combatientes, estos brigadistas contra incendios aquí en Michoacán. Y por otro lado, la época de sequías generalmente se acompaña de consecuencias negativas, no solo para las actividades agropecuarias, sino también en materia de salud, ya que traen enfermedades producto de estas tolvaneras. Las enfermedades pueden ser respiratorias o gastrointestinales, disculpe usted. Y bueno, a esto fue lo que se refirió el presidente municipal de Guandacareo, Humberto González Villagómez, quien señaló en entrevista que resultaba urgente que el gobierno federal y estatal pongan atención y destinen recursos para la recuperación del lago de Cuitzeo, porque, así lo dijo, precisamente las comunidades y municipios colindantes de este cuerpo se ven afectadas en este ámbito. Pero escuchemos lo que dijo el presidente municipal en este sentido.
El problema de la sequía en el lago de Cuitzeo avanza cada día más, por lo que es urgente que el gobierno federal y estatal pongan atención y destinen recursos para frenar esta problemática ambiental, señaló en la entrevista el presidente municipal de Guandacareo, Humberto González. Hemos registrado severas, horribles, tolvaneras, y aprovecho el medio para hacer un llamado al gobierno del estado para sumar esfuerzos. El lago de Cuitzeo ya es un tema histórico y cada vez se agudiza más, y lo vamos a resolver de la suma de los 3 niveles de gobierno. No lo vamos a poder resolver solamente los municipios que llevamos estas severas consecuencias. Puntualizó que las enfermedades en la población de las comunidades colindantes con el lago de Cuitzeo son constantes, afectando principalmente a los adultos mayores y menores de edad. Entre estomacales son los más recurrentes. Obvio que el polvo contrae muchas situaciones, caen a los alimentos, es muy fino, en las vías respiratorias. Ahora, con el tema del COVID, esto se agudiza cada vez más, y los más sensibles es la gente adulta, los niños, que es lo que tenemos más números y casos recurrentes por las tolvaneras. El lago de Cuitzeo es el segundo más grande de México después del de Chapala del estado de Jalisco. Sin embargo, desde hace al menos medio siglo, la parte poniente del manto acuífero apenas alcanza una profundidad de 20 a 30 centímetros en promedio. Es tan grave la sequedad que la actividad pesquera en la región ha desaparecido en un 80%. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la cámara Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Este es un problema que año tras año se ha venido agudizando y se ha hecho referencia efectivamente, sobre todo por las condiciones que en el caso del lago de Cuitzeo se encuentra, y yo recuerdo desde hace varios años que se ha venido exponiendo de manera constante los problemas que genera esta sequía y las tolvaneras que se provocan en esta zona. Pues no ha habido una solución contundente, porque además va ligado al desabasto de agua, al abatimiento de los propios bosques, la devastación que se ha provocado por la tala inmoderada. Entonces, todo es un círculo que ha afectado de manera negativa, que para revertir se requiere un trabajo muy intenso, que hasta el momento no se ha visto reflejado, Lucy. Es que es una reacción en cadena, así como lo mencionas. Y no se trata solo como de continuar con las acciones que ya se han estado realizando, sino pues, a lo mejor un giro de 180 grados, sí. No, 160 regresar, amigo. 180 grados y claro, pues sí, reformular un montón de conductas que se han tenido con respecto al medio ambiente, en especial en esta área. Así es. Muy bien, vámonos ahora a enlazar con nuestro compañero José Antonio Zamudio, Pepe Toño para todos nosotros. Él es director de CENI y él tiene el más amplio reporte en materia vial que tiene la capital michoacana. Va a platicarnos, hace rato se acaba de registrar un bloqueo frente a Casa Michoacán, antes Casa de Gobierno, para quienes todavía no se acostumbran a esta referencia. Obviamente esta situación ha de haber generado un intenso caos, es pleno libramiento. Entonces, ¿quién mejor para que nos platique sobre este bloqueo frente a Casa Michoacán que el propio Pepe Toño? Muy buenas tardes, Pepe Toño. Gracias. ¿Cómo están, Lucy, Héctor? Gracias, Héctor, Lucy. Los saludo con gusto y gracias también al auditorio. Llegaron aproximadamente 70 personas de Pichátaro, acá para el rumbo de Nahuatl, Cherán, Paracho, y ellos llegaron en un autobús de pasajeros y 7 vehículos. Cerraron al tránsito vehicular minutos antes de la 1 de la tarde y hasta este momento se mantienen. En algunos de los vehículos, bueno, vienen rotulados la imagen del servicio público, taxistas, por eso se pensaba que podían ser trabajadores del volante. No, son habitantes de Pichátaro, y ellos están demandando reuniones con las autoridades estatales, ya sea directamente con el gobierno del estado, con el gobernador o con el secretario de gobierno. Y es que señalan que hay distintas obras que todavía están inconclusas, y por ello esta es su demanda principal. No obstante, a esto, Héctor, Lucy, déjenme comentarles que está severamente colapsado, es la palabra. No hay avance en la avenida Francisco J. Mujica, que es metros abajo del libramiento, y es la primera salida, es la primera alternativa para los que no pueden circular sobre el libramiento. Todos los que están en Xangari, por ejemplo, salida Pátzcuaro, pasan por la Huerta y se incorporan a Avenida Universidad, que está colapsada. Segunda alternativa, que no corre diferente suerte, que es la avenida Francisco J. Mujica fuera de CEU. La posibilidad, en la medida en que pueda usted alejarse de esta zona, mucho mejor, porque no hay manera
si usted se aleja un poco más hacia la zona de Solidaridad, incluso me atrevo a señalar, aprovechando que no hay manifestación, la misma avenida Madero, Héctor Lucy, pues le será de mejor alternativa, porque toda esta zona está verdaderamente saturada. Tal es el caso, le reitero, y aquí va la lista: Calzada La Huerta, en el tramo de salida Pátzcuaro hacia CEU, la avenida Francisco J. Mújica y la avenida Universidad en ambos sentidos. La zona de la Calzada Juárez, para los que vienen de Carrillo con dirección hacia las Telas de la Constitución. Súmele la salida de los niños y los jóvenes de las escuelas Secundaria Federal 2 y 3 y Escuela Primaria Madero y Pino Suárez. 4, zona de Camelinas, si usted viene del centro de convenciones hacia este punto, colapsado. Los que intentan subir por Rey San Antoine II frente al Parque Zoológico va a vuelta de rueda. Hay algunos automovilistas, Luz y Héctor, que tratan de evadir esta zona en el lado sur y de plano se van por el rumbo de Galloso, Fuentes de Morelia, suben, se conectan con la avenida Atécuaro como si fueran a esa tenencia, y a mano izquierda está la avenida Amalia Solórzano. Esta avenida te lleva hasta el TEC de Monterrey. Tú dirás, ¿y qué voy a ir a hacer hasta el TEC de Monterrey? Bueno, pues es otra alternativa para evitar esta zona de conflicto y posteriormente bajar por el ramal Camelinas. Se espera que a lo mejor en los próximos minutos, esperemos que así sea, se retiren, se entable algún diálogo con ellos y se pueda liberar la vialidad, pero por lo pronto, y acompañado a 28 grados Celsius la temperatura ambiente promedio en esta zona, sumamente complicado la vialidad en estos instantes, sector Luz. Intransitable. Sí, claro, de hecho, pues, regularmente cuando hay estas manifestaciones al frente de Casa de Gobierno, el caos que se genera es inminente. Sí, bueno, les mandamos un abrazo y mucho apoyo moral a quienes se encuentran atrapados ahorita en el tráfico, que casi siempre es gente que va a hacer su trabajo, va saliendo de las escuelas y, bueno, a la hora del regreso, que es por ahí de las 4 o 5, pues ya no alcanzan a disfrutar este tiempo que se supone que es destinado para el descanso, pero... Exacto, se suprime completamente, Lucy. No hay vistas para qué momento pudieran soltar la vialidad, ¿verdad? Ya incluso tuvieron un primer acercamiento, Héctor, con autoridades de la Dirección de Gobernación, que pertenece a la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán. Falta que, bueno, puedan establecer el acuerdo. Tú lo sabes que, bueno, pues muchos de esas agrupaciones piden que se establezcan acuerdos por escrito, ya sea una reunión, ya sea un diálogo, las mesas de trabajo, y hasta que no se asignan a veces estos documentos es que comienzan a liberarse. Pudiera darse, tomando en cuenta que ya tuvieron un primer acercamiento, pudiera darse a lo mejor antes de las 3 de la tarde. Si esto sucediera, inmediatamente les estaremos haciendo saber para que lo informen al auditorio. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Pepe Toño. Gracias a ustedes. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Muy buena tarde, Pepe Toño. Nos escuchamos mañana. ¿Qué te parece si continuamos con la información, Lucy? Y es que hoy en el Congreso del Estado se abordó un tema bastante interesante. Ahí llaman a las autoridades ambientales para que evalúen el impacto de las obras que se están llevando en el lago de Camécuaro. Es un tema que aquí hemos abordado de manera constante. Escuchemos. El Congreso del Estado de Michoacán exhortó este jueves al titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Michoacán para que sin retardos y dilaciones de ninguna especie evalúe el impacto ambiental de los proyectos, obras y acciones que se ejecutan en el Parque Nacional Lago de Camécuaro del municipio de Tangancícuaro. También se exhortó al alcalde para que informe al Poder Legislativo en relación a los permisos ambientales con los que cuenta y que se supone justifican las obras. Se trata, dijeron los legisladores, de aclarar todo y se garantice la mitigación de efectos adversos al equilibrio ecológico generado por dichas obras. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y nos damos una pausa, pero regresamos con más información para que continúe en la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Hola chicos, en este mes de marzo, solamente en marzo, curiosamente se va a transmitir los miércoles y viernes, pero a las 5 de la tarde, recuérdalo muy bien, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, así que nos vemos aquí en Curiosamente. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública.
Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión. La paz hay que cuidarla. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y continuando con la información, las autoridades investigan los hechos violentos registrados en Zitácuaro, donde presuntos delincuentes fueron abatidos por las fuerzas del orden. Escuchemos los detalles. En Zitácuaro, Michoacán, en una movilización operativa interinstitucional, fuerzas policiales repelieron un ataque a disparos y en la acción, 2 presuntos agresores perdieron la vida. Además, fue asegurado armamento e inhabilitados 4 parapetos que eran usados por actividades ilícitas. En los hechos, hubo un guardia civil y un guardia nacional lesionados. Los uniformados hacían recorridos por aire y por tierra en las inmediaciones de la población de Puerto Azul y el Rancho Las Flores, cuando fueron agredidos con detonaciones de arma de fuego. Ante la situación, los representantes de la ley acudieron al sitio y repelieron el ataque. En el lugar de los hechos, las fuerzas estatales y federales aseguraron 3 fusiles AK-47 y un rifle calibre 50 milímetros, así como una granada. También, en la ciudad de Zitácuaro, sujetos no identificados generaron daños con fuego en una tienda de conveniencia y en un vehículo de transporte público para luego huir. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación con relación a los hechos registrados en ese municipio y que arrojó un saldo de 2 elementos policiales heridos, 2 presuntos delincuentes abatidos y el incendio de un establecimiento comercial y una combi del servicio público. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Y hablando de seguridad, recibirá Michoacán más recursos federales para reforzar la seguridad pública. Gerardo Hernández con los detalles. Citación. Profesionalización y certificación de cuerpos policíacos. El mandatario estatal reiteró la disposición de su administración para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de fuerza del Estado en conjunto con instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como de entidades federativas aledañas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó que a través de este apoyo, los estados podrán continuar con las acciones de coordinación para el combate y prevención de la violencia, luego de referir que la incidencia delictiva presenta una reducción en el homicidio doloso, robo y secuestro. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, comentó que la estrategia de paz requiere de la participación de todos y por ello se otorgarán recursos económicos adicionales para fortalecer las labores de seguridad en los estados. La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Flores, agregó que en general es necesario que se continúe avanzando en el fortalecimiento de las corporaciones policíacas y su relación con la ciudadanía como parte de las acciones de construcción de la paz. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Y cambiando de información, el diputado Ernesto Núñez Aguilar del Verde Ecologista se mostró satisfecho con la aprobación de la reforma a la Ley General de una vida libre sin violencia para niñas y adolescentes. En estas, se trata de una reforma que garantiza la atención a quienes han sido sufrido violencia sexual. La propuesta para la reforma se aprobó con 29 votos a favor de parte de los legisladores michoacanos.
Muy práctico, gracias por el espacio. Lo que queremos es que hay muchas pequeñitas, los datos han incrementado enormemente, que llegan con abuso sexual. Entre los 10 años y los 16 años el embarazo ha crecido enormemente en todo el país, pero Michoacán no es la excepción. Entonces lo que queremos es que una vez que llega una pequeña embarazada al sector salud, tengan que tener un trato psicológico para ver si vienen con algún rasgo de violencia, con algún indicio de violencia o de engaño, qué sé yo, y de notar los psicólogos que hay algún tema de esta naturaleza, inmediatamente tenga que dar parte a la Fiscalía del Estado para que sigan con las investigaciones conducentes, porque pues, muchas pequeñitas desconocen completamente que tienen algunos derechos y pues tenemos que tratar de detener este incremento que hay de embarazos en menores de edad, ¿no? Por otro lado, el diputado Óscar Escobar Ledesma, quien es aliado de Movimiento Ciudadano, señaló justamente hoy en entrevista que va a impulsar la agenda del Partido Naranja en el Congreso del Estado y además en temas de aborto, dijo que será bastante respetuoso de lo que ya se ha dictaminado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo, esto fue lo que dijo, no se debería criminalizar a las mujeres. Escuchemos. Respeto mis principios. He tenido de manera congruente durante muchos años una visión muy clara de este tema en particular, una decisión incluso de ideales personales. Aquí también yo debo decirlo, soy un hombre de Estado, soy un demócrata y hay resoluciones que nuestras instituciones o que los distintos poderes han marcado por el tema particular y tan polémico como es el aborto. ¿En qué coincido con la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 7 de septiembre del 2021? En que no se debe de criminalizar a ninguna mujer que decida abortar. Ahí coincido totalmente. Y es una resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué no he coincidido en estos años, en este tiempo que ha pasado? Pues que yo soy de los que optaría, cuando algún día sea gobernador, para poner en la Constitución el derecho a la vida desde la concepción, desde el nacimiento. Pero esa creencia personal no debe de estar peleada con una agenda política porque al final ni siquiera está en nuestra cancha. Nos vamos a la sección cultural de este noticiero con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Dafne, bienvenida. Muchas gracias, Lucy. Así es, tenemos lista la cultura michoacana para todo el auditorio que nos acompaña en este espacio informativo. A partir de hoy se apertura exposición gráfica documental sobre la reivindicación de las mujeres en importante recinto cultural. Los detalles los tiene Lupita Becerril. La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo, en coordinación con la Secretaría de Cultura, inaugurará la exposición gráfica denominada Derechos Humanos, la reivindicación de la mujer a través de los archivos michoacanos. Ello en el marco de conmemoración del Día Nacional del Archivista, a desarrollarse el día 23 de este mes en la Sala 3 del Centro Cultural Clavijero a las 11 horas. En esta ocasión se presentará una selección de 35 documentos e imágenes históricas que dan cuenta del largo camino de las mujeres michoacanas en la búsqueda y construcción del respeto a los derechos humanos, sus aportaciones a una sociedad más justa que ha logrado un efecto transformador para las nuevas generaciones, comentó la directora de archivos, Marta Luz Corona. Dijo que a través de estos documentos históricos se puede corroborar el actuar decidido de las mujeres michoacanas en diversos temas, tales como el combate a la violencia de género, su inserción en la educación superior y en el poder legislativo, entre otros, todo en favor de su integración a la vida política, social y cultural de Michoacán. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Con gran aceptación del público, fue inaugurada en el mismo Cultural Clavijero la edición 17 de la Bienal Internacional del Cartel en México. Escuchemos a Julieta Flores. La Secretaría de Cultura de Michoacán inauguró la 17ª Bienal Internacional del Cartel en México, en el Centro Cultural Clavijero, lugar que ha sido testigo de la creatividad de personas diseñadoras de los 5 continentes durante las diferentes ediciones de esta iniciativa. La titular de la dependencia estatal, Tamara Sosa Alaní, celebró una edición más de esta muestra y puntualizó la importancia de las temáticas que se abordan a través del diseño, que van desde cuestiones políticas, ambientales y discusiones de género, las cuales permiten un diálogo entre personas espectadoras, los espacios y los contextos donde fueron realizadas las obras. Por su parte, el representante de la Bienal, Octavio Raciel Bermúdez, señaló que Morelia se destaca por ser ciudad sede de la Bienal, misma que ha sido pensada como una plataforma de intercambio de conocimientos de personas creadoras. Cabe destacar que hasta la fecha se han recibido más de 70,000 carteles de más de 80 países.
Esta exposición tendrá vigencia hasta el 23 de julio del presente año y estará disponible en los pasillos del Centro Cultural Clavijero. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, con información de Dafne Gutiérrez. En días recientes habíamos informado del inicio de las inscripciones correspondientes al segundo trimestre de la Casa de la Cultura de Morelia, que serían de manera presencial o digital. Sin embargo, la Secretaría de Cultura lanzó comunicado oficial para anunciar que el trámite se realizará solo de manera presencial de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 horas hasta el 31 de marzo y que los interesados solo deben acudir con su CURP impresa. Recuerde que son más de 140 talleres artísticos y culturales para sumarse a la oferta que abarca desde infantes hasta adultos mayores. Los costos, 50 pesos de inscripción más 300 por cada taller. Así que no deje pasar la oportunidad, ya que los cursos inician el próximo 15 de abril. Y bien, hoy se celebra a nivel mundial el 113 aniversario del natalicio de uno de los fotógrafos más destacados en la historia del cine, cuya producción fílmica regresa a las diversas plataformas que existen actualmente a nivel internacional. Akira Kurosawa nació un 23 de marzo, pero de 1910 en Tokio, Japón. Fue el menor de 7 hijos de un oficial descendiente de samuráis y de una mujer perteneciente a una familia de comerciantes de Omori. Convertido en un adolescente inquieto y creativo, ingresó a la Academia de Bellas Artes de su ciudad debido a su gran interés por la pintura. La carrera de este cineasta comenzó como guionista y ayudante de dirección del director Kairo Yamamoto en los estudios Toho. Su primera película fue Sugata Sanshiro, la leyenda del judo, de 1943, la cual estaba dividida en 2 partes y trataba de un joven maestro de judo. A partir de esa producción le siguieron grandes éxitos, tanto en el cine comercial como en el cine de arte e independiente. Su filmografía de 30 películas rodadas a lo largo de 5 décadas lo convirtieron en el director japonés más conocido del mundo. Irónicamente, mucho más famoso fuera de su país. En 1990 fue galardonado con un premio Oscar honorífico por toda su obra en el cine internacional. De su vida personal se sabe casi nada, y es que fue un director reservado que mantenía solo el interés de los medios en su profesión. Hoy la historia lo recuerda como uno de los directores más reconocidos y premiados que dejó un gran legado fílmico, el cual puede conocerse a través de las nuevas plataformas para ver cine como Amazon y Film-In. Akira Kurosawa falleció en 1998 a causa de un derrame cerebral. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Lista la cultura, recuerde que mañana más información para todos ustedes. Regresamos después de una pausa. Muy buenas tardes. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/T vehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes, marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla la industria del porno?
¿Qué hay detrás de esta industria, detrás de una escena? Ella se hizo famosa en Europa en el género hard. ¿Qué sería? Que es pura sexo anal. Lo que ven en el porno profesional, ¿es real? No pueden trabajar nadie si no tiene sus estudios al día y que sea todo el perfil de transmisión sexual. Si no los tiene, no pueden trabajar. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Hoy tenemos una conversación en suma interesante, sobre todo para todos los contribuyentes de aquí de Michoacán. Esta información les será, le aseguro, de muchísima utilidad. Tenemos aquí en el estudio de este espacio informativo a Liz Marisol Gómez González, quien es la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, y con quien habremos de hablar sobre la capacitación y también pues lo que es en cuestión a la declaración anual, una actividad muy importante para los contribuyentes. Antes que nada, bienvenida a este espacio informativo, estás en tu casa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muy bien, comencemos justamente con esta jornada de capacitaciones. ¿De qué trata? ¿Cuáles son los días que se van a estar llevando a cabo? ¿A quiénes va dirigido? Ok, pues la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como protector de los derechos de los pagadores de impuestos, ha lanzado esta campaña de prepárate para tu declaración. Declara fácil y sencillo. A través de esta campaña lo que PRODECON busca es proporcionar a todos los ciudadanos la información que necesitan para presentar su declaración anual. Y este programa consta de 3 etapas. El primero de ellos es Prepárate, donde les vamos a indicar todo lo que necesitan tener a la mano y lo que necesitan revisar previo al mes de abril, que es el periodo en el cual debemos cumplimentar con esta obligación. Y la segunda etapa es presentar la declaración anual. En el mes de abril todas las personas físicas pues tenemos esta obligación por mandato constitucional y les vamos a apoyar a presentar la declaración anual y también a indicarles la manera en que se debe de llenar ese apartado. Y la tercera etapa es obtener su devolución del saldo a favor que en su caso resulte. Si así fuera. Así es, exactamente. Muy bien, ¿a través de qué plataformas o en qué lugares se va a estar llevando a cabo esta capacitación, este acompañamiento al contribuyente que diga, yo sí necesito? ¿Dónde pueden encontrar esta información? ¿A dónde pueden acercarse? Esta campaña está dirigida a todos los ciudadanos, personas físicas, para que puedan presentar su declaración anual y PRODECON está dando estos webinars, talleres, tutoriales a través de nuestras plataformas oficiales como en YouTube y por la plataforma Zoom. El día de ayer tuvimos la primera capacitación y la próxima será el 29 de marzo, donde vamos a continuar con esta capacitación. Ustedes pueden entrar a estas plataformas oficiales de PRODECON y también en nuestro portal institucional pueden verificar en qué otras fechas vamos a tener estas capacitaciones. Incluso se habilitó un apartado en nuestro portal institucional especial sobre la declaración anual 2022 y ahí van a poder visualizar estos talleres que estamos dando y también una guía que vamos a emitir. ¿Es necesario que el contribuyente, que el usuario que acuda a PRODECON se registre, que llene alguna especie de formulario para ser contemplado o poder establecer una comunicación directa con alguien que pueda resolverle las dudas que se le puedan generar? En el caso de la prestación del servicio de asesoría para que presenten su declaración anual, nosotros brindamos este servicio a través de diferentes canales. De manera presencial deben de agendar su cita previamente si desean acudir con nosotros presencialmente, pero también por canales remotos como por teléfono, correo electrónico e incluso también atendemos vía conferencia. Para estos casos, vía conferencia y de forma personal, deben de agendar una cita en nuestro portal institucional. ¿Qué es lo que llevó a la PRODECON a ofrecer este servicio, tomando en cuenta que, pues bueno, es una conclusión mía muy adelantada y que quizá tú nos ayudarás a resolver, que a lo mejor el contribuyente encuentra complicado, o qué es lo que pasa o qué llevó a la PRODECON a decir necesitamos acercar este servicio?
En primera instancia, nuestra ley orgánica nos otorga esta facultad y es una de nuestras atribuciones y también obligaciones como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, proporcionar a todos los ciudadanos esta asesoría y difundir una cultura contributiva. La legislación fiscal y el cumplimiento de obligaciones fiscales ya de por sí es compleja, la normatividad fiscal, y justamente al observar esto de que no tiene un lenguaje ciudadano la normatividad fiscal, es que Prodecon tiene a bien pues acercarse a la ciudadanía en atención a esta atribución y pues generar todos estos tipos de capacitaciones. ¿Por qué es importante que el contribuyente tome en serio la declaración anual que tiene que realizar o las declaraciones incluso mensuales? ¿Por qué es importante para él como contribuyente hacerlo de manera adecuada y en los tiempos establecidos por la norma? En primer lugar, porque es un mandato constitucional. Todos nosotros como ciudadanos mexicanos lo mandata nuestra Constitución en la fracción cuarta, artículo 31, que debemos de contribuir al gasto público. Y en segundo lugar, porque si como personas físicas nos encontramos obligadas a presentar la declaración anual, mediante una presentación de manera puntual, en tiempo y forma, vamos a prevenir incluso alguna contingencia fiscal, como un requerimiento de la autoridad o multas, exactamente. Y por otro lado, de obtener un saldo a favor, pues ejercer nuestro derecho a la devolución. Pues no, bastante interesante. El llamado sería a todo el contribuyente, por supuesto, que acuda a sus redes sociales a poder tener esta información, alguna plataforma donde puedan encontrarla. Claro que sí, pues los invitamos a todos para que acudan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Estamos en los 30 estados de la República. En Morelia, Michoacán, nos encontramos en Avenida Francisco Madero Poniente, número 630, en la Colonia Centro. También pueden agendar su cita al teléfono 4437-791480 o por correo electrónico al correo delegacionmichoacán@prodecon.gov.mx, y todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Acérquense con nosotros y con gusto les vamos a apoyar. Perfectísimo. Estamos platicando con Liz Marisol Gómez González, quien es la delegada de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Te agradecemos mucho que hayas acudido aquí a las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para platicarnos a la audiencia sobre la importancia, pero también sobre todo los servicios que ustedes están ofreciendo. Al contrario, muchas gracias a ustedes y los esperamos. Perfectísimo. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a la sección activa y dinámica de este espacio informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor, y bien, vamos con la información deportiva porque este fin de semana será de mucha actividad en el estado de Michoacán y concretamente Morelia, y inició precisamente el día de hoy jueves con la quinteta michoacana de la división para jugadores nacidos en el año de 2005 y 2006 varonil, que comenzó con el pie derecho su participación dentro del evento macrorregional de básquetbol que este jueves arrancó en diversas sedes de la capital michoacana rumbo a los Juegos Nacionales CONADE. En el juego que se desarrolló en el Auditorio Carlos Espinosa de los Monteros de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, el conjunto michoacano se vio superior desde el inicio del compromiso, tras mantenerse al frente durante el periodo reglamentario que los llevó a obtener la amplia victoria de 95-55 con un equipo que se ve fuerte y rápido. Para este viernes tendrán jornada doble, pues se enfrentarán a las representaciones de Guanajuato y Jalisco, y para el sábado cerrarán la etapa clasificatoria del evento cuando jueguen ante Nayarit. En esta justa intervienen representaciones de 3 entidades del país, quienes tienen actividad además en los auditorios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Escuela Normal de Educación Física, el Instituto Tecnológico de Morelia y el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, dentro de la actividad que hay. Bueno, y por otro lado, las escuadras de H2O y Atlético Chavinda, segundos con 51 y terceros con 47 unidades respectivamente, siguen de cerca tras el líder de la competencia, Aguacateros de Peribán, que está con 53 puntos y que esta jornada gana en la mesa Michoacán FC. Los 3 equipos ya están calificados. Ante lo anterior, los líderes continuarán sin problema en la cima y el desgaste se dará para los que vienen atrás, que buscarán no perder puntos para llegar en buen momento a la recta final del campeonato. H2O recibe este sábado en el Estadio Venustiano Carranza Morelia a Delfines de Abasolo, y Atlético Chavinda le hará los honores a Huetamo FC, que sigue en la parte baja con 18 unidades en el sitio 7. Cierran la actividad del grupo 11 en la Liga TDP, el sotanero Atlético Valladolid, que visita el domingo a las 16 horas a Salamanca FC. Y por otro lado, todo está listo para que este domingo se lleve a cabo la 6ª edición de la carrera Superhéroe a beneficio de los niños con cáncer.
Ejercítate, diviértete y apoya a los niños con cáncer. En la 6ª edición de la carrera Superhéroe, que además es alabada por la Asociación Michoacana de Atletismo, y se llevará a cabo este domingo 26 de marzo a las 8 a.m. Partirá de la Plaza Morelos. Los ciudadanos que decidan unirse a esta causa realizarán un donativo que, a través del DIF Morelia, será destinado para apoyar a las infancias de escasos recursos que padecen de esta enfermedad. La carrera está abierta a todas las edades y será una oportunidad perfecta para pasar tiempo en familia, hacer ejercicio y mostrar los mejores atuendos de los héroes de 2 y 4 patas. Para los menores de 12 años que correrán 2 kilómetros, el donativo de inscripción será de 250 pesos. Para los corredores de 13 o más, que podrán participar en 5 y 10 kilómetros, será de 400. Habrá un descuento para las familias y los grupos, que podrán inscribirse un adulto y un menor de 12 años por 500 pesos, o 2 adultos y un menor por 650. En el caso de las mascotas, la participación será gratuita. Saca al héroe que hay en ti y ven a apoyar esta hermosa causa. Las escuadras de Romeral Suterm y H2O estarán en disputa por la tercera posición dentro de las primeras especiales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia. Actualmente H2O es tercero con 38 puntos, mismos con los que cuenta Romeral Suterm, pero mejor diferencia de los primeros. H2O enfrentará el domingo a las 10 de la mañana a CRT Morelia en la cancha 21 de Policía y Tránsito, en tanto que Romeral la tendrá un poco más complicada ante el líder de la competencia Tierra Caliente en el campo Félix Cerda Loza. En uno de los clásicos de antaño, Tauro enfrentará al Independiente en el campo de estos últimos. El sublíder de la competencia, Universidad Michoacana, jugará contra el Chac en el estadio de CEU. Jalisco frente a Country Las Huertas en la cancha 15 y Deportivo Trincheras irá con Suem en el campo principal de CEU. Complementan la jornada los partidos entre Coca-Cola frente a Colonia Guadalupe en la cancha de La Violeta y Oviedo, que gana a Álvaro Obregón en la actividad y ya recta pues importante y final prácticamente de la Liga Municipal en su término de liga. Después vendrá ya el de Copa. Esto es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Ser mujer de entre 18 y 64 años con cáncer de mama y o cervicouterino, cuidadora de un menor. Original del certificado médico oncológico emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, deberá contener las especificaciones siguientes. Ser parte del listado de personas con cáncer de mama y o cervicouterino emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica. Copia de identificación oficial vigente. Copia del acta de nacimiento. Recibir atención oncológica por parte del Centro Estatal de Atención Oncológica. No ser derecho ambiente del IMSS o del ISSSTE. Constancia de residencia donde la solicitante manifieste habitar. Comprobar la relación de la o el menor de edad. Madre, acta de nacimiento, persona tutora, documentación judicial que acredite la autoridad responsable. Persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor. Copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Para quitarme esos estigmas y poder tratar con dignidad a las personas que viven aquí sin miedo, sin temores y que es algo pues que se merece. Sin estigmas ni tabúes, 26 estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga unieron su talento al de personas privadas de la libertad en el centro penitenciario de alta seguridad para delitos de alto impacto y al unísono entonaron varias melodías y participaron en obras de teatro. En el marco de las actividades de labor social Testimonio Don Vasco, cuyo objetivo es que estudiantes de este plantel educativo tengan encuentros con sectores vulnerables de la sociedad, realizaron una convivencia sin precedentes con internas e internos durante un evento cultural. Michoacán, honestidad y trabajo. Regresamos de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es momento de enlazarnos vía telefónica con Laura Ballesteros Romero. Ella es partera de Raíz Materna. Tenemos muchas cosas que discutir, entre ellas, por supuesto, de este encuentro próximo de parteras que se estará realizando. Laura, muy buenas tardes. Hola, Lucy, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Hombre, agradecerte que nos hayas tomado la llamada y primero, pues, explicar en qué consiste Raíz Materna.
Pues mira, Raíz Materna es un proyecto bien bonito que inició hace 3 años, de 2 parteras y una dula, y atendemos nosotros parto en casa, parto en agua, hacemos un acompañamiento durante todo el embarazo, durante el posparto también, ofrecemos también un acompañamiento de dula, hacemos ahí una cerrada de cadera, damos asesorías de lactancia. Entonces es un proyecto que está enfocado pues a la salud sexual y reproductiva de la mujer, pero específicamente en el parto, en el embarazo y en el posparto de la mujer. Bien, no, continúa. Sí, dime. ¿Esta iniciativa de dónde surge? Porque hemos visto que se replican, por ejemplo, en instituciones públicas y privadas, muchos procesos que pueden ser hasta traumáticos o podrían denominarse como violentos. Entonces me imagino que esta iniciativa es como una alternativa para también brindar ese apoyo emocional que muchas veces la población no tiene conciencia de lo necesario que es. Sí, totalmente, Lucy. Sí, nació de una visión de ver al embarazo, a ese momento tan importante de las mujeres y de la sociedad en general, pues verlo como un evento sano, ¿no? Como un evento fisiológico, donde pues no se necesita intervención, ¿no? Porque el mismo cuerpo pues sabe, tiene una sabiduría, y para nosotros era muy importante que las mujeres tuvieran pues ese camino, ¿no? Para que tuvieran realmente la libertad de decidir qué era lo que querían. Y sí, pues nace a través de mucha violencia, ¿no? Obstétrica, y también como mucha saturación de los sistemas de salud, y justo nació pues ahora en la pandemia también, ¿no? Que mucha gente buscaba pues otra cosa, otra alternativa. Entonces, sí, así ha surgido Raíz Materna. ¿Y cómo han llegado a determinar todos estos procesos que ustedes ofrecen? ¿Cuál es la importancia o por qué son parte de este paquete que ofrecen? Pues mira, nosotros también vemos como la atención como integral, o sea, no podemos dejar nada fuera, ¿no? Entonces vemos pues sí lo físico, pero también lo emocional, lo psíquico, y también vemos pues que es un proceso completo, ¿no? Que no es nada más, pues ya nació bebé y ya nos olvidamos, sino que le damos un seguimiento para ver cómo se va adaptando en la vida, y vemos pues todas las cuestiones emocionales, psíquicas, culturales, que son también muy importantes, y físicas también, ¿no? Entonces, es como una forma integral de acompañar a las familias pues en este proceso que es tan importante. Próximamente van a estar llevando a cabo este encuentro de parteras, ¿verdad? Es nuestro aniversario, nuestro 3er aniversario, es el próximo sábado, y para nosotros es muy importante porque hemos hecho muchas redes, no solamente con las familias que hemos atendido, sino con terapeutas, con neonatólogas, con doctores, y queremos que las familias conozcan, ¿no? Que hay una red que las puede acompañar en todo momento, ¿no? Tanto en terapia, en lactancia, en preparación para el parto. Entonces vamos a presentarlas y van a estar ahí. Claro. Y vamos a ofrecer como ciertos descuentos. Entonces va a ser súper maravilloso, además pues de celebrar, ¿no? Y vamos a tener también testimonios de las familias que hemos atendido, pues para que las nuevas familias que tengan dudas o quieran conocer más sobre esto, pues ahí se informen, ¿no? Claro. Sí, Laura, te agradecemos. ¿Redes para saber un poquito más acerca de este evento? Estamos en nuestra página, que es raizmaterna.com. En Instagram y en Facebook estamos como Materna Raíz. Bien. Y ahí está todo lo que concierne a la información de Raíz Materna y del evento también. Gracias. Es el próximo sábado, a las 10 de la mañana, de 10 a 4. Vamos a tener también 2 clases de yoga y de gestación en movimiento. Entonces, para que ahí nos visiten, va a ser en Morelia, en la colonia Vistabella. Ahí por ahí está la dirección. Entonces, pues para que no falten. Anotado. Muchísimas gracias, Laura. Lucy, un abrazo. Muchas gracias a ti por el espacio. Aquí tienes tu casa, Laura. Gracias. Gracias. Continuamos con la información, y en esta temporada de Cuaresma, la Secretaría de Salud de Michoacán emite algunas recomendaciones para el consumo de productos pesqueros. Escuchemos.
Además de la revisión de puestos y establecimientos de venta de pescado y mariscos, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, emite algunas recomendaciones a la ciudadanía con el objetivo de prevenir infecciones de tipo gastrointestinal por ingesta de productos pesqueros durante la presente temporada de Cuaresma. Verificar que pescados y mariscos se encuentren en refrigeración o congelados al momento de la compra. Su conservación debe de ser a una temperatura no mayor a los 4 grados centígrados en casa, mantenerlos en refrigeración. El producto en venta debe estar en camas de hielo, sin rastros de sangre, vísceras, tierra o cualquier materia extraña que pueda contaminarlos. El pescado deberá tener los ojos y la piel brillantes y las escamas no se deberán desprender con facilidad. Procurar no descongelar los productos a temperatura ambiente para prevenir el desarrollo de bacterias y lavarlos muy bien antes de prepararlos. Evitar el consumo de productos crudos y optar por pescados o mariscos fritos o cocidos. Es importante señalar que el limón no mata la bacteria del cólera. Evitar en todo momento el consumo de alimentos preparados en puestos ambulantes o en zonas altamente contaminadas. Además, adquirir hasta el final los productos perecederos como lácteos, carnes y mariscos a fin de conservar la cadena de frío hasta llegar al hogar. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y en más temas sanitarios, cierran balnearios en el estado por condiciones inadecuadas para los visitantes. En las últimas semanas, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Michoacán ha realizado operativos y verificación de balnearios en el interior del estado. En este sentido, el comisionado Eder Flores Leal señaló que ya han sido cerrados varios de ellos en Guandacareo, La Piedad y Uruapan. En varias regiones, Araró, Puruándiro, hay alguna reportada en Lázaro Cárdenas por tema bacteriológico, ¿no? El 50% de ellas ya hicieron el proceso de volver a sanear y solamente una reincidió, pero las otras siguen suspendidas hasta el momento. Tenemos un universo de cerca de 50 albercas supervisadas, así es. Personas tienen malas prácticas, se meten con ropa ordinaria, inclusive vimos en una que aventaron una persona ahí con tenis, etcétera. Entonces quizá las prácticas sanitarias de los propietarios. No sé. Llegamos al final del noticiero. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y tenemos una cita el día de mañana en punto de las 12 de la tarde. Así es, muchísimas gracias, Lucy, muchísimas gracias a usted que nos siguió hasta este punto de este informativo. Nos saludamos el día de mañana. Que tenga usted un excelente provecho.